Hola, buenos días hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Aunque suena trillado de parte de nosotros los predicadores decir, pero creo que es bueno reiterarlo. Es un privilegio estar aquí, es un gozo poder estar aquí, compartir con ustedes, después de casi ya un año, ¿no? Me recuerdo que estuve en agosto del año pasado, cuando empezó la obra, aquí formalmente, a compartir la palabra de nuestro Dios. Y sé por su pastor, porque nos hemos reunido con él, de que la obra pues va avanzando, va caminando. Sabemos que hay dificultades, situaciones, como en toda obra. Quisiéramos que de entrada venga mucha gente, pero sabemos que esto es sembrar, 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 compartir, orar, tener paciencia. Lo importante es que tengamos el respaldo del Señor. Amén. Y que estemos trabajando bajo su cobertura. Quiero traerles saludos también de parte de la iglesia Bautista Las Orquídeas. Doy gracias a Dios que puedo estar aquí porque allá tenemos dos pastores más, gracias al Señor. Algunos conocen al pastor Luis Muñoz. Hace poco se graduó y como su pastor también, sacando una maestría en divinidades. Ya superó al pastor Mori, ya el pastor Luis. Y el pastor Guillermo de la Cruz, que está estudiando igual en unos meses más, él también va a sacar una licenciatura. Entonces, gloria a Dios, aquí el pastor también ya se graduó, se comió solito la torta. Bueno, gracias a Dios porque son logros en el Señor que Él permite que llevemos adelante. Pero bueno, no he venido a hablar de ninguno de ellos, he venido a hablar de la palabra, pero quería introducir con estas pocas palabras. Quiero compartir una inquietud, querida iglesia El Velero, en esta mañana. No sé si nosotros tenemos todas las respuestas ante las inquietudes que el mundo está planteando. Me explico. En las últimas semanas hemos experimentado una serie de acontecimientos tremendos, drásticos, terribles, que tienen que ver con crímenes, con asesinatos, con sicariatos, con extorsiones y un montón de cosas más. Les comento que vivo en Mucholote, para los que no lo saben, y es considerado el sector más peligroso en este momento, el distrito más peligroso de Guayaquil y yo diría que del Ecuador, ¿no? En donde la cantidad de crímenes ha ido en aumento año a año. Les comparto que tengo la sana costumbre, ahora no lo hago todos los días, pero cerca de mi casa hay una canchita de béisbol. Entonces salgo a caminar muy temprano, 6:30 de la mañana, luego voy a dejar a mi última hija a la escuela, al colegio, ¿no? Pero recuerdo que un día después que hubo un asesinato ahí cerca de la casa, una pareja que mataron en la puerta de la escuela, ¿no? Al otro día estaba caminando y escuché una ráfaga de disparo. Lo primero que se me puso fue, mataron a alguien más. Y efectivamente mataron a alguien más ese día. Habían venido asesinando gente de Peca, ya como a 4 o 5, luego este hombre, pasaron a la Villa España. Bueno, fue una cosa horrorosa, terrible, ¿no? Y me recuerdo que una vecina me decía, pastor, hay que orar bastante, ¿no? Hay que orar bastante, hay que pedirle a Dios, porque esto está terrible cada vez más. Habida cuenta que nos están pidiendo, aunque no me lo digo así abiertamente, pero uno más o menos conoce por el vecindario, usted sabe que se conoce, que la gente paga lo que le están cobrando supuestamente para cuidarles. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿será que como iglesia tenemos la respuesta ante las inquietudes, ante los acontecimientos que están ocurriendo últimamente? ¿Qué cree usted, iglesia? ¿Tenemos la respuesta o no? Pregunto, amigo, ¿tenemos una respuesta o no? Ya alguien dirá, bueno, pastor, pero eso atañe al Estado, atañe al gobierno, atañe a las autoridades. Ellos son los que tienen que presentarnos las alternativas, las respuestas, las soluciones. Pero ya sabemos, hermano, y no he venido acá otra vez, como suelo decir, a defender o atacar alguna postura o ideología. Definitivamente las personas que están liderando no es porque Dios así lo ha permitido, ¿verdad? Pero ellos no son perfectos como usted ni yo. Pero hay algo que como iglesia no debemos olvidar. Él ha puesto su palabra en nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Aquel, ¿sí? Entonces, quiero plantear eso, que tenemos la palabra profética más segura. Quiero que abra su Biblia por un instante en la segunda carta de Pedro. Segunda carta del apóstol Pedro. Estuvimos compartiendo allá en Las Orquídeas semanas atrás, aunque no voy a plantear o especificar o ampliar, va por decir así, el pasaje. Solo quiero utilizarlo como texto base,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahí con su mirada en su Biblia usted puede seguir lo que voy a compartir. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: tenemos la palabra profética que dice más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, que dice, en vuestros corazones. Sigue diciendo el apóstol Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, que dice, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Me imagino que usted ha leído antes, escuchado reflexiones, meditaciones acerca de este versículo. Hay una muy mala interpretación cuando se habla de profecía y creemos que son necesariamente eventos futuros, pero cuando aquí está hablando de profecía, está hablando de la palabra ya escrita, hermano. No sé cuánto podemos decir amén a aquello. Es la palabra que está escrita. Mire, ya no hay revelación nueva, ya no se va a presentar un ángel ni nada, ya está todo cerrado en el canon bíblico. De tal manera que nosotros debemos comprender que se nos ha dado como iglesia ya su palabra. Es decir, que en la palabra de Dios está la respuesta ante las inquietudes que se plantea el mundo y la sociedad en este tiempo. Decimos amén nuevamente aquello. Entonces, pero para poder dar esa respuesta hay que conocer la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que interiorizarse en la palabra, hay que apropiarse de la palabra. El pastor al inicio hablaba, ¿no? Y compartía, decía, este es un tiempo en el cual tenemos que aprovechar, porque durante la semana probablemente estamos metidos en un montón de cosas. Y no digo que no haya que leerla, pero en este instante estamos aprovechando para profundizar en ella. Entonces, si tenemos la respuesta, ¿qué pasa con la iglesia hoy en día que no da una respuesta? Yo le voy a decir, porque no se conoce la palabra, porque no se está preparándose en la palabra, conocer y profundizar la palabra. Alguien dirá, pero es que estos tiempos son duros, pastor. Usted se habrá encontrado con gente que se mofa, que se burla, que cuestiona la palabra. ¿Se ha encontrado con aquellas personas, sí o no? Hay gente que cuestiona, que dice, no, la Biblia es un libro obsoleto, anticuado, no está al tono del tiempo. ¿Cómo sabe que es de parte de Dios? ¿Cómo yo sé que esos hombres no metieron cosas personales allí? Y de esa manera se trata de desestimar la palabra. Y el Señor me llevaba a la historia de un hombre en el Antiguo Testamento muy conocido, que ha sido de gran bendición para mi vida, como es el profeta Jeremías. No sé, creo que algunos aquí lo han leído, han escuchado. Se lo conoce como el profeta llorón. Y no es que lloraba cada rato, sino que escribió el libro de las Lamentaciones por todo lo que vivió en aquel tiempo Jerusalén. Quiero que abra ahora su Biblia, ahí en el libro de Jeremías, el Antiguo Testamento, el capítulo 37. Voy a leer 3 capítulos en esta mañana. Uy, pastor, aquí nos quedamos hasta tarde, sí, hermano. Sé que su pastor predica bastante, así que yo tengo que hacer lo mismo. ¿Ya? El capítulo 37 del libro de Jeremías. Voy a leer unos pocos versículos para luego explicarle un tanto el contexto histórico, de qué trata este tema, y luego concluir con las aplicaciones de aquel tiempo y en nuestro tiempo como iglesia. ¿Sí? El capítulo 37 de Jeremías, ¿lo tiene, hermano? ¿Sí? Dice la Biblia, en lugar de Conías, hijo de Joacín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, el cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Ok, hasta ahí un momentito, hermano. Quiero explicarle lo siguiente. Vamos a remontarnos a la última etapa de la monarquía israelita. Vamos a remontarnos a la última etapa previo, ¿sí?, al destierro de Judá a Babilonia. Miren, los que han leído un poco la historia y han visto el libro de Reyes, Crónicas, recordarán
que uno de los últimos reyes apegado a la palabra, donde hubo un avivamiento en aquel tiempo, fue el rey Josías. ¿Alguno recuerda aquel rey Josías? ¿Sí? ¿Recuerda usted que ese rey apenas tenía 8 años de edad? Cuando el Señor lo levanta, hubo un avivamiento en su tiempo, Dios lo bendijo. Lamentablemente no terminó bien, fue una batalla a la que Dios no le dijo que vaya. Pero lo peor de eso no fue aquella situación, sino los hijos que continuaron con la labor. Dice la Biblia que tuvo 3. Uno de ellos se llamaba Joacás, el otro Joacín y el otro Sedequías. Ninguno de ellos hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y lamentablemente eso provocó que el Señor traiga juicio sobre Judá, sobre la nación de Judá, porque quiero recordarle que en ese tiempo ya había estado dividido Israel y las tribus del norte ya fueron llevadas en cautiverio por los asirios. Pero estaba el remanente allí, había la posibilidad de que este pueblo continuase fiel al Señor. Mas, sin embargo, no ocurrió aquello. Y la Biblia nos dice, una vez que le he ubicado en el contexto histórico, que en lugar de Conías o Joaquín, o sea, el nieto de Josías, Conías, hijo de Joaquín, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, o sea, el otro hermano, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero sigamos leyendo. Dice la Biblia, pero no obedeció él, ni su siervo, ni el pueblo de la tierra, las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Mire, generalmente la gente de aquel tiempo quería oír lo que a ellos les convenía escuchar. Ellos no querían saber que iban a ser llevados en cautiverio. Ellos querían escuchar que Dios los iba a respaldar, que no pasaba nada. O si había algún juicio, que no iba a ser muy duradero. Entonces, la mayoría de los profetas eran falsos profetas en aquel tiempo. Y uno de los que se mantenía fiel al Señor era el profeta Jeremías. Y sigue diciendo la Biblia, y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, dice, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, que dijesen qué cosa, ¿qué? Ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. O sea, ora, intercede, Jeremías, tú como profeta. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo. ¿Por qué dice la Biblia? Porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Dice, y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia de ello, oídos de los caldeos que tenían sitiada Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Explico esto, ¿no? O sea, el rey tenía como consigna que el ejército de Faraón le ayude para que los caldeos no lo tomen prisionero, para que los caldeos no lo lleven en cautiverio, o sea, los babilonios. Mire, note eso, ¿no? El rey, a pesar de haber escuchado el mensaje, él no creyó en la palabra que el profeta compartía, sino que quiso hacerlo a su manera. Y vaya viendo, iglesia, qué es lo que ocurre hoy en día también. Es decir, la gente no quiere muchas veces obedecer lo que la palabra de Dios dice, sino lo que nos ajusta a nuestro criterio personal. Dice la Biblia, el verso 6, entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, diréis así al rey de Judá, que os envió a mí para que me consultaseis. O sea, así como en un tono medio espiritual, Sedequías. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro, se volvió, que dice la Biblia, a su tierra de Egipto. Y volverán los caldeos, entendamos caldeos o babilonios, y atacarán esta ciudad y la tomarán. ¿Y qué dice? Léalo fuerte, ¿qué dice? La pondrán a fuego. O sea, ¿tú qué creías, Sedequías, que la gente de Faraón te iba a ayudar? Ellos se van a volver y los caldeos que se retiraron van a regresar. Así ha dicho Jehová. No os engañéis vosotros mismos diciendo, sin duda, ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. En otras palabras, el juicio se va a cumplir. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Porque aun cuando hirieseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrá esta ciudad, que dice, a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías, recuerden que todavía no estaban presos, lo vamos a ver un instante más,
Dice, salía Jeremías de Jerusalén para irse a la tierra de Benjamín, para apartarse en medio del pueblo. Resulta que un primo de él le vende una heredad a Jeremías. Y él va a revisar aquella heredad. Se imagina, en tiempo de guerra, de dificultad, él compra porque él sabía que Dios iba a restaurar. O sea, creyendo a la palabra. Eso es lo que nosotros debemos entender en este tiempo también. Ser fiel a lo que Dios ha depositado en nosotros como iglesia. ¿Cuánto decimos amén? Dice la Biblia, y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, ¿de qué lo acusa? Tú te pasas a los caldeos. En otras palabras, eres un traidor. Te pasas a los caldeos, te pasas a los babilonios. Y Jeremías dijo falso, no me paso a los caldeos, pero él no lo escuchó, sino que prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Miren, note, hay una cuestión aquí importante dentro del estudio de la palabra. El verso 13 habla que este Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, que era un falso profeta. Que lo va a ir descubriendo igual en el estudio aquí de este libro. Dice la Biblia, versículo 15, los príncipes se airaron contra Jeremías, le azotaron, le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. ¿Cuál fue, vamos a decir, la presunción o cuál fue la situación o el argumento para echar en la cárcel a Jeremías? Decir que él se había pasado a los caldeos. El salir de la ciudad y ir a ver el terreno que había comprado. Él ya había dado la palabra. Él dijo falso, yo no me he pasado, yo he cumplido, he compartido, he hablado. Dice la Biblia. Entonces pues Jeremías, en la casa de la cisterna, en las bóvedas, Jeremías en la casa de la cisterna, en las bóvedas, y habiendo estado allí Jeremías por muchos días, oiga, o sea, lo metieron a la cárcel. El rey Sedequías envió y le sacó y le preguntó, note aquí, ¿cuál es la forma como el rey va a buscar a Jeremías? ¿Qué dice? ¿Cuál es la palabra clave allí? Secretamente. El rey secretamente en su casa. ¿Sabe que esto que me hace acordar, no sé usted, la historia de Nicodemo con el Señor? ¿Recuerdan Juan 3? Cuando Nicodemo va de noche, para que nadie lo vea o lo observe que iba a conversar con el Señor. Recuerda que le dijo, maestro, sabemos que ha venido a Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Y por qué no lo dijo abiertamente? ¿Por qué no lo dijo públicamente? El rey acá, Sedequías, igual va y consulta al profeta secretamente en su casa. Y esto, hermano, no te... Porque esto es lo que ha ministrado mi corazón en los últimos días. Y dijo, ¿hay palabra de Jehová? ¿Qué tal si lo repite conmigo? ¿Hay palabra de Jehová? Es una pregunta, ¿no? ¿Hay palabra de Jehová? Yo le pregunto a la iglesia, ¿hay palabra de Jehová? Pregunto de nuevo, ¿hay palabra de Jehová? ¿Saben lo que Sedequías quería? Es que Jeremías cambie el discurso. Cuando le dice, hay palabra de Jehová, no me digan lo mismo que he oído, que va a haber juicio. Yo creo que mi error es diferente. ¿Y no le parece, iglesia, que eso es lo que justamente pasa hoy en día también? La gente espera que uno le dé un mensaje distinto. Oiga, ya no me hable de arrepentimiento, no me hable de juicio, hábleme de algo distinto. Y por eso es que usted ve que hay gente que van a lugares donde los entretiene, pero que no les hablan la palabra. Probablemente habrá gente que diga, pero no, es que aquí hablan mucho a la palabra. Yo quiero que se sienten nomás en un versículo y ahí saquen todo. No, estoy en contra de aquello, pero creo que no basta definitivamente. Es más, se puede caer en dificultad sacando un texto de su contexto para que sea un pretexto, dicen los hermenéuticos. ¿Ah? Hermano querido, esta palabra ha retumbado en mi mente en las últimas semanas. ¿Hay palabra de Jehová? Creo que tenemos que responder, ay. ¿Cuántos decimos amén a aquella iglesia? Ay, esa Biblia que tiene usted en la mano hay que usarla, pues, hermano. No solamente para traerla el día que hay culto, o cuando se nos ocurre leerla, sino tenerla. Ay, pastor, pero hay celular ahora también.
No estoy en contra de la aplicación de la Biblia en los celulares, pero mucho me temo que a veces nos distraemos con otras cosas, hermano. Por eso es que es preferible que uno se pueda centrar en la palabra, porque habrá alguien que le pregunta, oye, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué opina la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia para contestar? Es como que la gente dice, hay palabra de Jehová. Pero dime algo diferente, dime algo distinto. Pues yo no puedo cambiar el mensaje, hermano. Juan el Bautista decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud, definitivamente, no solo con llorar. Porque la gente puede llorar toda la noche y no cambiar su vida. Sigo leyendo entonces, versículo 17. Hay palabra de Jehová y Jeremías dijo, ay, recuerde que él había pasado días en la cárcel y no cambió el discurso. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia, ¿qué dice Jeremías? Dígalo fuerte, ¿qué dijo? Será entregado. ¿Tú qué creías que ibas a mermar mi actitud, la palabra? Se me iba a ablandar el deseo de seguir mencionando lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué notamos en Jeremías? Hay fidelidad, ¿no? ¿Sí o no? Hay fidelidad de este hombre. Oiga, yo por más que la gente le dice que lloró, yo lo veo firme al hombre. Se dice que Jeremías, para el contexto actual, no fue un predicador exitoso. Porque la gente no se convertía. Hermano, si usted y yo hubiésemos vivido en la época de Jeremías, a lo mejor y seguíamos los falsos. Porque ellos tenían seguidores. Pero lo que compartía Jeremías no le gustaba a la gente. No le agradaba. Usted ve aquí, los príncipes los mandaron a soltar a la cárcel. Y el rey va y lo consulta secretamente. A ver, hay palabras de Jehová, pero dime algo diferente. ¿Y qué dijo Jeremías? Sí, la hay. Vas a ser entregado en mano del rey de Babilonia. Oiga, eso era para cortarle la cabeza, ¿no le parece? No le está hablando a cualquiera, le está hablando al rey, pues. Hermano, yo no sé si Dios nos da la oportunidad a predicadores como su pastor, el que habla, otro hermano, estar delante de la autoridad y decirle, ¿sabe qué? Usted está mal. La actitud que está asumiendo no es la correcta. Arrepiéntase. Es capaz que nos mandan a, qué sé yo, hermano, no sé si a la cárcel o lo que nos demanden, alguna cosa. Pero qué lealtad que tiene este hombre, qué fidelidad. La de Jeremías. Dice la Biblia, dijo también Jeremías al rey, ¿en qué pequé contra ti, contra tu siervo y contra este pueblo para que me pusieses en la cárcel? ¿Qué robo de Jeremías? Oye, ¿qué te hice? Para que me pongas en la cárcel, para que me prives de la libertad. Y luego dice el verso 19, ¿y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra vosotros ni contra esta tierra? ¿Da? Yo recuerdo un pasaje ahí en Jeremías, me encanta, que el Señor le mandó a hacer a Jeremías yugo, que se coloque y diga que así va a caer. Y vino el falso, el profeta, y se lo rompió. Pero el Señor le dijo que ahora yugo de hierro iba a tener. Hermano, ¿no cree usted que nos hace falta en este tiempo como iglesia esa fidelidad también hacia la palabra? No es el ánimo de juzgar a nadie, porque todos podemos caer en esa etapa de temor y mejor escondernos, ¿no? No sé si aquí ocurre, y entiendo que este es un sector diferente a donde estoy como pastor en las Orquídeas, pero la verdad es que la maldad está en todas partes, hermano. Por más que la gente diga, mire, me voy a vivir, y, no sé, en tal lugar, ahí me encierro y todo, y pongo un poco de cámara de televisión. Y, hermano, si Dios permite que le pase algo, esa es la voluntad de Dios. Eso es, ¿sí? No quiero ahondar en mucho en cuanto, repito, al sector donde vivo, pero yo observo, hermano, que ya 8 de la noche, 9, ya los negocios cierran. Mucho, no sé dónde usted vive. La gente se queja, ¿de qué? De la extorsión, que no se puede trabajar tranquilo. Y comprendo, definitivamente no me puedo hacer la vista gorda, porque vivimos y somos afectados por la situación también, pues. Mire, una panadería a la vuelta de la casa, usted sabe que todo barrio es panadería.
también la molestaron. Ahora me toca caminar más. Oiga, y de noche, definitivamente ya, como le digo, 8:30, 9 de la noche. Yo pensé que fueran más de las 10. Eso está ocurriendo, iglesia. Por eso es que tenemos que despertar y decir, bueno, tengo respuesta ante lo que está pasando. Hay palabra de Jehová. Dice la Biblia que Jeremías entonces le reclamó al rey. ¿Por qué lo puso donde lo puso? Ahora, este rey Sedequías tenía una característica. Era un hombre bien inestable, emocionalmente hablando. Pusilánime. ¿Ya? Cedió, y claro, aquí damos gracias a Dios que le haya cedido. Dice, ahora pues te ruego, versículo 20, oh rey, mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a la casa del escriba Jonatán para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías. Esto quiero que lo vaya anotando, hermano, porque lo vamos a ver en los 2 capítulos posteriores. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar, ¿qué cosa? Una torta de pan al día. De la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Alguien dirá, pero eso era obligación de un preso darle alimento. No. Eso fue obra del Señor, hermano. Porque quiero que usted y yo entendamos que el Señor preserva a sus siervos fieles. Recuerde que a Elías le dijo que ore para que no llueve, no llovió. Pero a él le tenía un arroyo. Que no iba a comer, pero dijo que le den los cuervos de comer. No sé, a mí me han dado cuervos alguna vez, hermano. Algunas veces me han dado de comer. Gloria a Dios, y me imagino que usted también, hermano. ¿Sí? Podemos dar fe de aquello. No es el tema, pero lo que trato de decir es que a pesar de las circunstancias en las que estaba viviendo Jeremías, Dios fue fiel con él también. Ahora, quiero que vayamos más al capítulo 38. Le dije que iba a hablar 3 capítulos, así que tenga paciencia. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías y Pasur, hijo de Malquía, las palabras de Jeremías. Hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedara en esta ciudad, o sea, Jerusalén, ¿qué dice? Morirá a espada o de hambre, de pestilencia, más el que se pasare a los caldeos, otra vez, babilonios, vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. Note que el profeta tenía ese estribillo, ¿no? Así ha dicho Jehová. Dice la palabra de Dios. El Señor me ha mostrado. De cierto se le entrega esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia. Y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey. ¿Ahora qué? ¿Qué dijeron? Déjalo fuerte. Muera este hombre. ¿Cuál hombre? Jeremías. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. A veces uno dice como pastor, ¿en qué lío me has metido, Señor? Dios, pero ¿por qué me haces compartir? ¿Por qué tengo que hablar? Bueno, el Señor ha puesto las palabras. No para entretener, no para agradar, sino para confrontar. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Cuántos decimos amén? O sea, usted dirá, pero yo vengo a la iglesia, yo quiero que me entretengan, yo quiero que me hagan sentir bien. Entonces, hermano, puede salir al parque, darse una vuelta, tomarse un helado, alguna cosa así, pero espiritualmente la palabra está para confrontar. Dice la Biblia, muera este hombre porque hace desanimar al pueblo, a los soldados. Y dijo el rey, a ver, mire, el rey había pedido que lo cuiden. Ahora mire la actitud del rey. Verso 5. He aquí él está en vuestras manos. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Cómo que no puede hacer nada? Si él es el rey. O sea, aquí se lavó las manos como Pilato, así lo después. Entonces tomaron ellos a Jeremías y le hicieron echar en la cisterna. O sea, de la cárcel lo pasaron a la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con soga y en la cisterna no había agua, sino que dice cieno. ¿Saben? Yo he leído comentarios donde hablan que es como, o sea, una cosa fea, hasta parecida al excremento, disculpen la expresión. O sea, era como para humillar a Jeremías de tal manera que él aborte la misión.
Yo tengo una cisterna en mi casa, no sé usted, pero nunca se me hubiera ocurrido meterme allí. No sé si usted escuchó, pero encontraron unos cadáveres dentro de una cisterna hace poco, de gente a la que estaban extorsionando. Una mujer asiática. O sea, no es un lugar donde uno va a dar un paseo, definitivamente. Y Jeremías es tratado de esta manera. Dice la Biblia, en la cisterna no había agua, sino cieno. Se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco en la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, mire, un etíope va y lo defiende, o sea, uno que no era judío. Dice la Biblia, estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey, habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. ¿Recuerda que habían prometido darle una torta de pan cada día? Y ahora lo mandan a la cisterna, o sea, le reitero, era como para humillarlo más, degradarlo más. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, versículo 10. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró en la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos, ropas raídas, andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de la soga. ¿Y qué hizo Jeremías? Lo hizo así. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron a la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ahora hago un paréntesis ahí. ¿Cómo se habría sentido usted con una situación como esa? Yo le digo, mal. Si a mí me hacen eso, yo me siento mal, pues. Hasta con coraje, pues. ¿No le parece? ¿Por qué? Porque usted se siente tratado injustamente. ¿Sí? Por compartir la palabra, por hablar, por decir la verdad. Por eso, pastor, usted ve que la gente que tiene plata es que miente, que engaña, que es corrupta. Pero lea el Salmo 37, donde dice, no te impacientes a causa de los malignos, porque ellos van a recibir su merecido igual. Pero hermano, volviendo aquí al tema de Jeremías, yo creo que Jeremías tiene que haberse sentido mal. Primero en la cárcel, ahora una cisterna, donde hay cieno, donde no hay agua, donde me van a matar. Pero otra vez la misericordia de Dios lo saca de aquel lugar. Y hermano, otra vez, la misericordia de Dios es para siempre, dice la Biblia, ¿no? ¿Cuántos hemos experimentado la misericordia del Señor? Cada día, ¿no? Hermano, quiero decirle, ni usted ni yo estamos exentos de las dificultades en este mundo. Ninguno de nosotros nos hemos vacunado, esa mala palabra que hay hoy en día, ¿no? Contra la dificultad. Usted puede caer preso igual por alguna circunstancia, a lo mejor, que no esperaba. Puede ser víctima colateral y no es que se lo deseo. De alguna cosa que ocurra en un sector que usted dice, oiga, pero esto no es problema, el otro día unos disparos aquí, cerca aquí en la Plaza Dañín. O sea, por eso le digo, no hay lugar en la ciudad que uno diga, estoy seguro, solo en las manos del Señor. Otra vez lo manda a ver Sedequías. Dice, ahora sí, pues este hombre loco, ya este hombre va a estar, pero, o sea, suavecito. Ya, no, él me va a cambiar el discurso. Escuche, versículo 14. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta. Te haré una pregunta. No me cura nada. ¿Qué cree que le va a preguntar? Óyeme, ¿me vas a decir lo mismo? O después que has pasado por esto vas a cambiar. Tienes que cambiar. Dice, te haré una pregunta. No me cura nada en ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Sedequías, ¿y si te lo declararé? ¿No es verdad que me matarás? O sea, estaba determinado aquí a decir lo mismo. Y si te diere consejo no me escucharás. O sea, hermano, otra vez, qué valentía, qué lealtad, qué firmeza
Si ese es un profeta llorón, ¿qué somos nosotros entonces? Definitivamente, ¿no? Porque con menos de este tipo de experiencia uno hubiese claudicado, abortado cualquier tipo de misión. Sin embargo, dice la Biblia que Jeremías estaba determinado a continuar con la palabra que le había sido implantada. Versículo 16, juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en mano de tus varones que buscan tu vida, de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, el de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá. Y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa, óyeme. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos. Oiga, es una palabra que incomoda definitivamente, ¿no? Pero es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Es una palabra que molesta, quizás que pica, que incomoda. Porque yo esperaba como rey que Jeremías, después de haber estado en la cárcel, después de estar en la cisterna, me cambie el discurso. ¿No le parece, iglesia, que ante las circunstancias que vivimos, el mundo espera que la iglesia cambie el discurso, cambie las palabras? Que ahora permitamos y digamos: no, sí se puede casar entre personas del mismo sexo. Sí podemos aceptar la corrupción, la inmoralidad, no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Sí, Dios nos ama a todos, pero no acepta el pecado, pues, hermano. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? O sea, puede entrar a la congregación alguien con tremenda cantidad de pecado y le vamos a aceptar, obviamente le damos un abrazo, pero no por eso voy a dejar de predicar en contra del pecado, pues. Porque la palabra sigue siendo la misma. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y sigue diciendo la Biblia: y dijo el rey, verso 19, el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Oiga, ¿sí se ha dado cuenta que hay gente que le tiene más temor al mismo ser humano que a Dios? Piensan que el ser humano tiene mayor poder que el Señor. Y ya nosotros sabemos que Dios es omnipotente. Pero para eso estamos como iglesia, para aclararle a la gente. Otra vez, ¿hay palabra de Jehová? ¿Hay palabra de Jehová? Ay. Yo le animo a usted como iglesia bautista del Velero a no cambiar la palabra. Pastores, para que la gente venga en cantidades. Tenemos que cambiar el discurso, la palabra, el ambiente. No hay nada de malo en tener ventiladores, aire acondicionado. Mejorar eso no está bien. Pero no vamos a cambiar la palabra, pues, hermano. Yo no voy a decir lo que a la gente le gustaría escuchar. Yo tengo que decirle lo que la Biblia enseña. Que para llegar al cielo no es que tiene que ser bueno, no haberle hecho daño a nadie, porque el infierno está lleno de buenas razones, hermano. Yo tengo que hacerle conocer a la gente que el único camino para llegar al cielo es Jesucristo. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso no se cambia. O sea, yo no sé, iglesia, si vamos a ser perseguidos más adelante. En nuestra congregación oramos por los países que están siendo perseguidos. El ministerio se llama La Voz de los Mártires. Nosotros estamos aquí cómodamente, gloria a Dios. Y lo digo también por las orquídeas, hermano. Pero hay lugares que ya quisieran pues estar en un lugar como este. Así con libertad. Hay gente que tiene que caminar kilómetros. Usted que a lo mejor dice: uy, pero hoy día mejor no voy la otra semana. Si usted no viene un domingo y espera hasta el otro, va a pasar una semana lánguido, hermano. No es que es lejos, no, pues el esfuerzo que sea necesario, porque mi espíritu necesita alimentarse. Podemos darle un fuerte aplauso al Señor, hermano.
Entonces Sedequías tenía miedo de los mismos paisanos que se habían pasado de los babilonios, que lo escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán, oye ahora la voz de Jehová que yo te hable y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. Que aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas los príncipes del rey de Babilonia y ellas mismas dirán, te han engañado, han prevaricado contra ti tus amigos y hundieron el cielo, tus pies se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres, los hijos de los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia, que dice la Biblia, serás apresado, y esta ciudad quemará fuego. Y dijo Sedequías a Jeremías, nadie sepa estas palabras, y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti, te dijeren, decláranos ahora que hablaste con el rey, no nos lo encubra y no te mataremos. Así mismo que te dijo el rey. Les dirá, supliqué al rey que no me hiciera volver a la casa de Jonatán para que no me muriese allí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaban y le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído. Ahora, dice el versículo 28, y quedó Jeremías, ¿dónde? Léalo fuerte, ¿dónde quedó? Hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaban, cuando Jerusalén, ¿qué dice? Pastor, pero ¿por qué Dios no lo rató como Elías? ¿Por qué Dios no lo sacó de en medio de la dificultad? Yo no sé usted si alguna vez ha orado. Ya, Señor, ven. ¿Ha orado así? Con toda sinceridad, yo lo he orado. Ya ven, Señor. Tanta dificultad, tanto problema. Pero mientras estemos aquí, tenemos que seguir compartiendo la palabra. Siempre habrá alguien más que necesita del Señor. Por más que digamos, es que está duro, es que está difícil. Usted ve aquí la historia, ¿no? Jeremías fue fiel a la palabra implantada en su corazón. Recibió o experimentó dificultades para que él cambie el discurso. Es verdad, el rey Sedequías al principio le puso que le dieran pan. Luego Ebed-Melech, el etíope, lo sacó de la cisterna porque se iba a morir de hambre. Note algo en esta iglesia. Jeremías pasó el proceso en medio de la dificultad. ¿Eso qué quiere decir? Que el Señor nos va a hacer pasar el proceso igual, aunque no nos guste. Pero lo bueno de todo esto se encuentra en el capítulo 39, que Dios preservó a Jeremías. ¿Sabe qué? La palabra que él compartió se cumplió. El rey pensó que podía escaparse, pero no. Dice el capítulo 39, en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y que dice, la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, acamparon a la puerta en medio, Nergal, Sarecer, Sangar, Nebo, Salsequim, el Rapsal, Nergal, Sarecer, el Ragmán y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Ezequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Él dijo, no, pues patita, ¿para qué te tengo? Me voy. Pero el ejército de los caldeos los siguió y los alcanzaron. A Sedequías en los llanos de Jericó, y se tomaron y le hicieron su vida horrible en tierra de Amán, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Qué terrible el verso 6. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le presionó con grillos para llevarle a Babilonia. ¿Sabe qué fue lo último que vio Sedequías? Que degollaran a sus hijos. ¿Todo por qué? Por no obedecer lo que el profeta le dijo. Ok, hermano, nosotros no somos el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y juicio. Pero yo tengo que hablar. No me puedo callar. Ya si la persona quiere desobedecer es otra cosa. Pero yo tengo que expresarle y decirle porque la palabra de Dios enseña. Isaías dijo, habrá un tiempo que a lo bueno le digan malo y a lo malo bueno. Ese tiempo ha llegado. Ya ha llegado. Yo no voy a cambiar el discurso porque tengo palabra de Jehová. Tenemos palabra de Jehová. Ahora, permítanme concluir en la última parte. Dice, y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a todos los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo caer en tierra a Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Ahora, escucha esto. Y Nabucodonosor, o sea, el rey, había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, mátalo. Acaba con él. Escuche, tómale y vela por él. Y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijera. Una vez más encontramos a un impío que reconoce más que un creyente. ¿No fue Nabucodonosor que tuvo ese encuentro con el Señor en la locura que se experimenta ahí en el libro de Daniel? ¿Ah? ¿No fue el rey Ciro el que decreta la vuelta de los israelitas ahí de Persia cuando se cumplen los 70 años? Sí, gente impía, que Dios usa igual. Le dice el rey a Nabuzaradán, cuídalo, a Jeremías, vela por él, harás como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzdán, el Rabsari, el Gal, Sarecer, el Ramán, y todos los príncipes de Babilonia, y enviaron entonces, y tomaron, que dice, a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías. Este era el nieto de Safán. Si usted lee la Biblia, Safán fue uno del tiempo de Josías, que encontró el libro allí. Algunos dicen Deuteronomio. Que hubo el avivamiento, o sea, hermano, nada es coincidencia. Dios tiene todo planificado. Oigan, esto es hermoso. Enviaron entonces, tomaron a Jeremías al patio de la cárcel, lo entregaron a Gedalías, hijo de Cam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Lea lo fuerte que dice Safán. Vivió. Babilonia, cuando llegó a Jerusalén, mataron gran cantidad de personas. ¿Por qué cree usted que Jeremías escribió Lamentaciones? Pero dice la Biblia que Dios preservó la vida de Jeremías. ¿No cree usted que eso es premio a la fidelidad? A la lealtad. Entonces, 3 aplicaciones prácticas, hermano, que la parte final habla también de cómo Dios recompensó al etíope que cuidó de Jeremías. O sea, todo aquel que está a favor de Dios es recompensado, hermano. Aún en medio de la dificultad. Mire, en primer lugar, Jeremías fue fiel a la palabra que Dios implantó en él. ¿Sí o no? La iglesia debe ser fiel a la palabra que Dios ha implantado en nosotros. En segundo lugar, Jeremías enfrentó dificultades, tratando de cambiar lo que se le había puesto en su corazón. La iglesia va a sufrir dificultades, pretendiendo la sociedad que cambiemos la palabra que Dios ha implantado. Pero nosotros tenemos que responder, hay palabra de Jehová. Y en tercer lugar, Jeremías fue preservado. Él no murió allí, murió más adelante, ¿verdad? Cuando fue llevado a Egipto. Pero en medio de todo eso, Dios lo preservó. La iglesia es preservada por el Señor también. El remanente del Señor es importante. Mantengámonos, hermanos, compartiendo la palabra de Dios, la palabra profética más segura. Esta palabra es segura, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, la coyuntura y los tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Deje que el Señor siga obrando en usted y no se atemorice ante lo que ocurre. Usted debe decir como el profeta, hay palabra de Jehová.
Hay palabra de Jehová. Póngase de pie en este momento. Vamos a orar. Para que la iglesia bautista El Velero sea una iglesia que tenga las respuestas a las inquietudes que se presentan día a día. Mire, habrá gente que llegue preguntando tantas cosas. ¿Qué hago frente a un matrimonio que se me destruye? ¿Qué hago frente a un lugar donde hay sicariato, donde me están extorsionando? ¿Qué hago? ¿Qué hago con un ser querido que le han diagnosticado cáncer terminal? ¿Qué hago? Hay palabras de Jehová. Hay palabras de Jehová, mi hermano. ¿Sí? Cierra sus ojos, incline su rostro y oremos al Señor, pidiéndole a Él que nos ayude a comprender esta gran verdad. Padre, te damos gracias en esta mañana y tarde, porque definitivamente, oh Dios, usted ha puesto en nosotros una palabra importante, una palabra que no debe cambiar, una palabra que puede transformar, mejor dicho, que transforma. Señor, el mundo está interesado en hacernos cambiar como iglesia, pero nosotros tenemos que mantenernos fieles, firmes. Puede que vengan cárceles, azotes, cisternas, no lo sé, pero la palabra tiene que seguir siendo la misma. A no ser que usted nos pide que la cambiemos. Pero si no lo ha hecho es porque quiere que sigamos compartiendo esta gran verdad. Y la gran verdad es que Cristo es la solución. Y la gran verdad es que Cristo es el único camino. Él tiene la respuesta. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Señor, ese es el mensaje que como iglesia usted ha impregnado en nuestros corazones para compartirlo a aquellos que nos rodean, Señor. A reyes, a príncipes, autoridades, gobernadores, alcaldes, prefectos, concejales o a la persona común que nos rodea también. Padre, yo bendigo la iglesia bautista El Velero, su pastor, su familia, todos los que aquí se congregan, que puedan tener claro cada día más de que la palabra que usted ha implantado en sus corazones, palabra viva, es segura, palabra profética segura, que no admite cuestionamiento alguno, Señor, que hay que permanecer fiel, que aunque venga adversidad queriendo cambiar la palabra, lo sigamos haciendo. Y también comprender que usted nos cuida y nos preserva, Señor. No ha dicho que no vamos a tener que pasar por dificultad. Lo que sí usted promete es preservarnos, oh Dios. Protegernos, Señor. Oh Dios, bendiga una vez más esta congregación, Dios, y las personas que viven en este sector, que puedan ser impactados también por el testimonio de cada hermano y de cada hermana, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento.